Bueno, a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de seminario de filosofía de las matemáticas que acostumbramos cada 15 días los viernes conversar sobre asuntos que relacionan las matemáticas con otras áreas o disciplinas. Hoy agradecemos al profesor Esteban Herrera del programa de matemáticas de nuestra universidad, quien nos va a acompañar hoy con una charla que tiene que ver con la relación entre las matemáticas y la tecnología. El profesor Esteban pues tiene ya la experiencia enseñando temas relacionados con el área de matemática pura y últimamente también acompañando procesos de trabajo en el laboratorio de inteligencia artificial de la universidad. Así que, profe Esteban, muchas gracias por aceptar esta invitación, muy bienvenido y este espacio es todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. No, muy agradecido por la invitación y bueno, esperemos acá charlar un rato sobre este tema interesante en cuanto a la relación entre matemáticas y tecnología. Eh, Le puse este título enfatizando la palabra recíproca porque quiero hacer hincapié en la manera en que mutuamente se relacionan estas disciplinas. Entonces espero que a lo largo de la charla, pues, podamos como visualizar bien eso que yo quiero como exponer. Entonces, lo primero con lo que quiero comenzar es qué vamos a entender por tecnología. Entonces, vamos a asumir o vamos a entender por tecnología como pues el conjunto de herramientas y técnicas que permiten una aplicación práctica del conocimiento científico, ¿sí? Podemos como entenderlo de esa manera, como aquellas herramientas, conceptos y técnicas que de alguna u otra forma nos facilitan ciertas actividades y que se sustentan bajo un conocimiento pues netamente científico. Entonces, esa es la forma en que vamos a considerar la tecnología en esta charla. No voy a definir qué vamos a entender por matemáticas, porque pues acá en el seminario tenemos la experiencia de que no es una pregunta sencilla y pues no voy a pretender responderla ni no voy a abordar por ese lado, no me voy a involucrar por ese lado. Entonces, solo quiero mencionar que vamos a entender por tecnología y bueno, que son las matemáticas, pues ya es algo más complejo, pero pues podemos considerar por ahora para esta charla como pues el desarrollo conceptual que fueron dando las teorías y conceptos matemáticos, por ahora, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno habla de la relación entre matemáticas y tecnología, hay una primera relación como intuitiva o casi obvia que se le puede ocurrir a uno, y es que uno dice que las matemáticas pues son la base de todo, ¿cierto? Que uno dice las matemáticas son las que permiten que haya computadores, si no fueran por las matemáticas no habría celulares, no habría satélites, etcétera. Entonces, eso es lo que trato de usar con esta imagen, de que de alguna forma las matemáticas es como la fuente de poder pues, de las ideas tecnológicas y el funcionamiento de las mismas. Pero pues yo quiero ir un poco más allá y no solo hablar de esa obvia relación que hay entre las matemáticas y la tecnología como esa fuente que son las matemáticas, sino que quiero abordar desde una parte más filosófica la relación que hay. Entonces, lo primero que podemos considerar son las matemáticas en la realidad física. Entonces, nosotros solemos ver las matemáticas como algo relacionado con conceptos y argumentos que podrían ser independientes de la realidad material, es decir, como que es algo abstracto. Pero analizando un poco, uno puede pensar que los cálculos y las operaciones matemáticas dependen de la estabilidad y por decirlo así, durabilidad de los dispositivos tecnológicos. ¿A qué me refiero con eso? Que claramente nosotros estamos condicionados a las herramientas con las cuales contamos. Nuestro pensamiento, nuestro desarrollo intelectual, pues claramente está limitado a las herramientas físicas que tengamos a la mano. Entonces, claro, yo puedo tener un martillo y un cincel, y si yo quiero expresar una idea y quiero escribir o quiero plasmar algo, pues de pronto me puedo tardar un poco más, de pronto el lenguaje que yo tenga no sea el adecuado. Puedo pasar a tener ya una pluma y una tinta que me permite un poco más de versatilidad, ¿cierto? Un poco más de agilidad en cuanto a plasmar mis ideas.
puedo evolucionar y avanzar un poco y ya tener un lápiz que me permite escribir y borrar, por ejemplo, y así poco a poco puedo ir avanzando y ya tener, por ejemplo, un bolígrafo que me permite de pronto escribir y plasmar ideas que perduren por más tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con las matemáticas en la realidad física y es la manera como nuestro entorno y nuestras herramientas nos permiten, pues, desarrollar ese concepto que nosotros queremos, pues, aplicar. Entonces, eso es lo que quiero ilustrar con como esa evolución de las herramientas para poder plasmar un conocimiento. Asimismo, podemos iniciar con el ábaco. Creo que es una de las primeras herramientas súper importantes que tuvo la historia de la matemática. Y es que, claro, el ábaco lo que permitió, visto como una tecnología de la antigüedad, pues facilitó el desarrollo de la aritmética básica, estandarizó métodos de cálculo, impulsó el comercio, la contabilidad y pues a largo plazo una matemática más formal. Entonces, no era lo mismo hacer comercio o cuentas o economía con piedras o con, no sé, barras de hueso, qué sé yo, sino cuando uno ya cuenta con una tecnología, en este caso el ábaco, pues uno le permite y facilita ese trabajo y asimismo el desarrollo de las matemáticas. Entonces, no es solamente facilitar una tarea, sino es la forma en que uno puede ayudar a que el conocimiento se dé, ¿sí? Que el conocimiento se desarrolle. Entonces, si yo tengo un dispositivo, una herramienta que me permite eh, calcular, por ejemplo, de una mejor manera, pues ya no me tengo que preocupar tanto en el cálculo en sí mismo, sino de pronto puedo avanzar un poco más y estudiar a profundidad ciertos aspectos de ese cálculo, ¿sí? Entonces ya mi desgaste, por decirlo así, no va a ser tanto en cómo hacer el cálculo en sí, sino de qué otras maneras o qué alcances podría tener los cálculos que yo estoy haciendo. Entonces, algo también importante recalcar es como, listo, tenemos el abaco, pero dentro del abaco hay diferentes abacos. Entonces, asimismo, según la estructura que tiene esa herramienta, podemos facilitar o cambiar la forma de pensar. Entonces, podemos tener el abaco ruso, el abaco chino, el abaco japonés, y dependiendo de cada estructura del abaco, pues podré tener menos o más alcance en mis cuentas. Entonces, por ejemplo, el abaco tradicional, eh, estructurado en el sistema posicional de unidades, decenas, centenas, etcétera, pues tiene una estructura muy básica, pero si yo quiero, no sé, como abarcar un poco más, pues ya le puedo dar esta nueva estructura, ¿sí? Al abaco, o si yo lo veo de la siguiente manera, pues va a tener otra estructura diferente. Entonces, según la estructura de mi herramienta, va a ser el alcance conceptual que yo puedo tener, ¿sí? Las diferentes formas de pensar también influyen mucho en el entorno en el que se desarrollan esas ideas. Entonces, eso es lo que quiero como ilustrar con estos tres diferentes abacos y pues el alcance que tuvo cada uno de ellos. Y también pues ver el abaco como una primera tecnología o una de las primeras tecnologías relacionadas pues con la matemática. ¿De acuerdo? Entonces, acá empezamos a ver que no solo son las matemáticas impulsando la tecnología, sino también la tecnología impulsando las matemáticas. Si lo queremos ver en el siguiente sentido, ya no las matemáticas en la realidad física, sino la tecnología en la concepción matemática, pues podemos interpretarlo de la siguiente manera. Entonces, puse una balanza para determinar que si yo quiero, por ejemplo, crear nuevos productos, nuevas herramientas, por ejemplo, en la antigua, entonces crear herramientas, crear armaduras, crear nuevos elementos, pues yo tenía que tener una noción básica de equivalencias, de proporciones, de simetría, de equilibrio, y todos esos conceptos pues me lo daba la matemática. Así de pronto no sea consciente el concepto matemático formal que esté trabajando, implícitamente se necesita para poder desarrollar la tecnología. ¿Sí? Entonces, si yo quiero crear pólvora, si yo quiero crear una nueva arma, si yo quiero crear una nueva herramienta, combinar elementos, hacer química, como digo, pues uno tiene que tener nociones básicas de mezclas, de proporciones, de equilibrio. Entonces,
aquí estamos viendo cómo los conceptos matemáticos, así no sean explícitos, pues se requieren al momento de construir nuevas máquinas y nuevas herramientas, ¿sí? Eh, por ejemplo, las poleas, entonces el principio de equivalencia, cómo una carga puede soportarse mediante otras, etcétera. Entonces, observen que acá comienzo a hacer énfasis en la palabra recíproca, la relación recíproca, porque una relaciona a la otra. Si no solamente es las matemáticas haciendo tecnología, sino la tecnología impulsando pues eh, las matemáticas. Entonces, eh, otra relación es la simultánea. Entonces, me quiero devolver acá un momento para enfatizar eso, y es, acá vemos cómo las matemáticas, o bueno, cómo la tecnología o las matemáticas, acá cómo las matemáticas facilitaron la tecnología, y aquí cómo ambas se apoyan mutuamente, por separado de alguna manera. Entonces, una primera necesidad que, por ejemplo, había en la antigüedad era tratar de dividir el terreno, ¿sí? Una necesidad básica era dividir y segmentar porciones de tierra, delimitar hectáreas de cultivos, etcétera. Y pues una forma como intuitiva que encontraron fue la cuerda de nudos. Entonces, lo que consistía, lo explico aquí rápidamente, era tener una cuerda a la cual yo le hacía cierta cantidad de nudos equidistantes, y según la cantidad de nudos que tuviera cada cuerda, yo lo podría eh, poner en este orden, y los griegos, perdón, los antiguos egipcios se dieron cuenta que este ángulo que se formaba acá siempre era un ángulo recto. Y claro, esa forma de trazar les permitía pues dividir mejor la tierra. Observen que paralelamente después se formalizó ese concepto pues como el teorema de Pitágoras. Entonces, por eso acá pongo tecnología, sí, solo sí matemática, porque de alguna forma una misma situación se puede desarrollando simultáneamente o en paralelo para ambas disciplinas, tanto como tecnología como matemática. Entonces, tenemos la aplicabilidad, que sería la tecnología, es decir, esta cuerda, y tenemos pues el desarrollo matemático, que es la formulación o la formalización más bien, perdón, del concepto que había detrás de esa tecnología. Entonces puede que una no surgiera a partir de la otra, pero estaban ahí ambas simultáneamente. Otro ejemplo puede ser la proporción áurea. Entonces, mientras de pronto los griegos construían el Panteón y se daban cuenta de ciertas estructuras y ciertas formas, estaban pues haciendo tecnología y avanzando en su desarrollo estructural, pero paralelamente Fibonacci estaba haciendo su sucesión y conociendo ahí el número áureo y viendo cómo de alguna forma se relacionaba una con la otra. Entonces, esta es la forma en que a la par la tecnología puede ir avanzando y la matemática también, pero siempre están como de la mano. Siempre yo puedo apoyar una dentro de la otra. Otro ejemplo que me parece muy, muy hermoso es, por ejemplo, en la antigüedad. Entonces, se tenían los desarrollos de las secciones cónicas, por ejemplo. Entonces, simplemente se estudiaron esas curvas, simplemente definieron que yo hago diferentes cortes al cono y obtenía una parábola y obtenía una circunferencia, y bueno, tenía como la idea de esas curvas. Después, eh, Descartes formalizó ese concepto y lo emparejó con el álgebra. Entonces ya estaba la geometría analítica y esa relación entre álgebra y geometría. Y yo como a partir de una ecuación puedo describir una figura geométrica o un lugar en el espacio, en el plano, ¿cierto? Y como a la par, Galileo Galilei estaba desarrollando la tecnología del telescopio para hacer diferentes observaciones astronómicas, para poder describir ciertos movimientos que él intuía y que él quería analizar, que a la larga lo que usó fue precisamente esa conceptualización y esa formalización de esas secciones cónicas. Entonces, por un lado, se fue creando las secciones cónicas, luego se formalizó ese concepto, luego se buscó una tecnología para observar y luego se empalmaron y convergiendo, por ejemplo, en Isaac Newton
describiendo algebraicamente la mecánica celeste. Entonces, por un lado tengo un desarrollo conceptual matemático, por otro lado tengo un desarrollo tecnológico, pero que a la larga se necesitan mutuamente, o se usan o se relacionan mutuamente para desarrollar asimismo más tecnología y más conocimiento matemático. Porque ese es el punto también de esto. Cuando uno eh, tiene, por ejemplo, un concepto matemático, y obtiene una tecnología que le permite avanzar en ese modelo o en ese concepto matemático, pues lo que va a hacer es abrir puertas para seguir avanzando y desarrollando ese concepto matemático. Entonces, y a medida que yo avance ese concepto matemático, voy a tener más herramientas para sofisticar esa tecnología y así sucesivamente. Entonces, siempre van como de la mano, teniendo esa relación como recíproca una respecto a la otra. Siempre una ayuda a la otra. Entonces, eso es lo que quería como ilustrar en este ejemplo de cómo puedo ir desarrollando teoría matemática, cómo puedo ir desarrollando tecnología y a la larga puedo unirlas para avanzar tanto en matemática como en tecnología. Más o menos en el siglo XVII, XVIII, XIX, surgen las primeras calculadoras o máquinas para calcular, ¿sí? La de Leibniz, por ejemplo, muy famosa. Entonces, aquí pasa algo muy importante y muy bonito, y es que, pues bueno, en esos tiempos, pues la tecnología había dejado de impactar pues, tan profundamente las matemáticas, pero con el invento de las primeras calculadoras, pues se retomó como ese apoyo material para el cálculo conceptual, ¿sí? Como para, habiendo estado desde el ábaco hasta este punto, no se había tenido como una herramienta que facilitara, por ejemplo, los cálculos. Entonces, aquí es donde surgen como las primeras máquinas programables de alguna manera. Sí, o sea, son máquinas basadas en principios matemáticos, eh, que pues se habían desarrollado previamente para pues optimizar el trabajo humano. Lo importante acá es que surge una primera cuestión filosófica, y es que dan lugar a una visión totalmente nueva de las operaciones matemáticas. Es decir, en esa época se comenzó a cuestionar, de hecho, ¿qué era una operación? O sea, la palabra operación entonces, ¿a qué hacía referencia ahora? Sí, porque uno podía entender hasta ese momento que una operación matemática era la aplicación de una persona haciendo un cálculo, pero si ahora yo tengo una máquina que está haciendo lo mismo, ¿cómo podemos redefinir el concepto de operación? ¿Sí? Entonces ahí viene como una primera cuestión filosófica de, bueno, se tenía pensado que el cálculo matemático de pronto era una acción humana, sí, era una acción muy de las personas, del hombre como tal, pero si ahora yo soy capaz de tener una máquina que hace lo mismo, entonces ese cálculo tal vez no sea tan humano o de pronto los tengo que redefinir. Entonces, ahí es donde la tecnología comienza a afectar la matemática, no digo de buena o de mala forma, y tampoco en el sentido práctico de su teoría como tal, sino comienza a afectar la matemática en un sentido más epistemológico y más filosófico, ¿sí? Entonces, esa pues, es la importancia de ese tipo de máquinas, pues obviamente no solo de la facilidad de los cálculos, sino también de plantearse esas cuestiones filosóficas y conceptuales de qué es lo que estamos haciendo, qué es el cálculo, qué es una operación en sí. Entonces, eso fue lo que pasó pues, en esa época, analizando pues la relación que sigue teniendo la tecnología en el desarrollo matemático y en el cálculo principalmente. Entonces, hasta el momento observamos que siempre ha habido como el mismo flujo de pensamiento. Tenemos una problemática, puede ser calcular la altura de una pirámide, por ejemplo. Luego yo tengo un razonamiento matemático, ¿sí? Yo por aparte desarrollé una teoría, por ejemplo, el de proporciones, el de equivalencia de dos razones, y luego me di cuenta que puedo usar una vara para tratar de dar solución al problema inicial aplicando esa teoría. Entonces, la forma de calcular la altura de esa pirámide fue establecer una vara, proyectar su sombra, tener triángulos equivalentes, aplicar esa teoría y dar solución a ese problema. Entonces, ese es como el flujo que siempre ha habido, y es, tengo una problemática, cuento con diferentes herramientas matemáticas, creo una tecnología
y aplico esa tecnología junto con ese razonamiento matemático para dar solución a esa problemática. Aquí, ¿cuál puede ser la tecnología? Simplemente una vara, es decir, un punto de referencia para tener dos triángulos eh, semejantes. Entonces, hay una necesidad, se intenta solucionar y facilitar el proceso, y pues las matemáticas me dan esas herramientas para desarrollar esa tecnología y dar solución a esa problemática. Entonces, así ha sido como, por ejemplo, pues en contextos un poco más bélicos, han tratado de calcular trayectorias de misiles, procesar datos de túneles de viento, eh, qué sé yo, modelos poblacionales, etcétera. Entonces, siempre hay necesidad, se tienen herramientas matemáticas y se busca una tecnología para aplicar esos conceptos matemáticos y pues dar solución a esa problemática. Y pues todo esto se evidenció, o un ejemplo muy, muy claro, es con Alan Turing. Entonces, contextualizando, pues estaban en la Segunda Guerra Mundial, tenían diferentes ataques por parte de los alemanes, se tenía la máquina Enigma, y pues se contrata a un grupo de matemáticos para tratar de dar solución y de descifrar esa máquina. Entonces, claro, tenemos una serie de conceptos matemáticos, de lógica, de criptografía, pero sin la tecnología para impulsar o para plasmar esos conceptos matemáticos, pues claramente no hubiera sido posible lograr descifrar esa máquina enigma. Entonces, claramente, pues Alan Turing es un ejemplo evidente de cómo se relaciona las matemáticas con la tecnología. Tengo un concepto matemático, pero necesito la tecnología para plasmar o ilustrar ese concepto matemático y dar solución a algo. Entonces, pues Alan Turing impulsó la construcción y la decodificación de la máquina Enigma, eh, y ya sabemos todo lo que vino después. Entonces, acá quiero explicar este diagrama de la siguiente manera. Cuando después de que pasó todo esto de Alan Turing con su equipo de trabajo, construyendo su máquina llamada Christopher, eh, y logrando descifrar la máquina Enigma, él tuvo la idea de la máquina de Turing. Entonces, aclarar que la máquina de Turing, más que una máquina física, es una idea, es un concepto, ¿sí? O sea, cuando uno dice máquina, pues uno se imagina algo físico, pero cuando hablamos de máquina de Turing es más que todo un concepto, es una idea. ¿Y en qué consiste esa idea? Es simplemente la forma de yo programar algo. Entonces, la máquina de Turing es el concepto de que si yo tengo una cinta de posiciones binarias, puede ser arriba, abajo, encendido, apagado, uno, 0, y yo puedo codificar el cambio de esos estados, yo puedo a partir de esos cambios de estado programar o codificar un algoritmo. Es decir, que la raíz de un código, la raíz de una programación como tal, se puede entender como cambiar esos estados unos y ceros convenientemente. Si yo tengo una forma de leer y cambiar apropiadamente esos unos y esos ceros, esos estados, pues yo puedo sumar, yo puedo restar, y si puedo hacer eso, hacer un cálculo, y si puedo hacer un cálculo, entonces ya puedo construir algo, etcétera. Entonces, como que la base y la raíz de un código, de un algoritmo, está en simplemente, pues no simplemente, pero de cambiar esos estados unos y ceros. ¿Qué pasó ahí? Con esta idea matemática, ¿sí? Con esta conceptualización matemática, surgieron varias cosas. Por un lado, se aportó al desarrollo matemático, y por el otro lado se aportó al desarrollo informático y tecnológico. ¿De qué manera se aportó al desarrollo matemático? Pues Hilbert tenía unas dudas respecto a la matemática, que ya en este seminario se han hablado respecto a ellas, y es si las matemáticas eran completas, consistentes y decidibles. Sí, explico aquí rápidamente a qué me refiero. Hilbert se preguntaba si las matemáticas eran completas, es decir, si toda proposición verdadera tenía su demostración. También se preguntaba si las matemáticas eran consistentes, es decir,
que si había una proposición cierta, no podía tener su negación también cierta. Y se preguntaba si las matemáticas eran decidibles, es decir, si había una forma de saber si una proposición verdadera tenía o no una demostración. Lo interesante de esto es que esta conceptualización matemática de la máquina de Turing permitió, por ejemplo, responder a la pregunta si las matemáticas eran decidibles, ¿sí? O sea, esa relación o ese enfoque que tuvo Alan Turing de desarrollar una tecnología, de dar solución a un problema, luego de seguir investigando, luego de avanzar en su teoría matemática, le permitió dar respuesta y a esa pregunta de Hilbert de si las matemáticas eran decibles o no, y continuar con el desarrollo matemático, no solamente teórico, sino también desde el punto de vista filosófico. Entonces, luego que viene Kurt Gödel, que es, es famoso por sus teoremas de incompletitud, en donde también se apoya y da respuesta a las preguntas que se hace a Hilbert. Por otro lado, pues obviamente también la máquina de Turing y todo el desarrollo que hizo en esa época, pues permitió el avance de la criptografía, que es una rama de las matemáticas donde convergen, por ejemplo, estructuras algebraicas, teoría de números, ¿sí? Pero que eso también se fomentó gracias al desarrollo tecnológico que, que hizo en esa época. Entonces, quiero que sea claro cómo todo va siendo como de la par, o sea, a medida que yo avanzo en las matemáticas, a la par puedo avanzar en tecnología y en las matemáticas, y cuando avanzo en tecnología y en matemáticas, pues sigo avanzando más en la tecnología y en nuevas matemáticas, y siempre van de la mano, o sea, siempre yo voy a poder avanzar una respecto a la otra. Y por otro lado, pues la manera en que afectó en la informática en sí misma, pues fue dar la conceptualización de un ordenador, o sea, definió la estructura y la arquitectura con la cual trabajamos hoy en día, que es un monitor, que es una CPU, que es un punto de almacenamiento, etcétera. Entonces, esto dio pie a formalizar esa estructura de lo que conocemos hoy en día como ordenador. Y lo que tenemos hoy en día, pues, es la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, observen de cómo se inicia desde una problemática de descifrar un código enigma a usar herramientas matemáticas, plasmarlas mediante una tecnología y llegar mediante una serie de procesos históricos a lo que tenemos hoy en día, que es la inteligencia artificial, por un lado, por ejemplo. Acá pongo esta flecha porque también hay una relación entre el desarrollo filosófico matemático con la inteligencia artificial. Y es que, pues, así como en el siglo XVIII, XIX, se llegó como a esa primera cuestión de qué es el cálculo a partir de tener una máquina que lo hacía, pues hoy en día estamos en la misma situación preguntándonos de qué es o qué es la inteligencia, porque aparentemente tenemos máquinas que lo están haciendo. Entonces, eh, de alguna forma seguimos en esa lucha o en esa, no voy a llamarlo lucha, en ese debate entre el desarrollo tecnológico, en la parte ética y en la parte filosófica eh, pues de la vida, y de las matemáticas. Entonces, me parece que es algo bastante interesante esa relación que siempre ha habido eh, en matemáticas y tecnología. Y recalcar que no ha sido desde hoy, o sea, que hoy en día no, o hasta hoy en día no nos hemos preguntado qué es ético o qué no, o este concepto será que sí es humano o no, como la inteligencia, sino que desde épocas antiguas ya se venía pensando o ya había pasado eso, que es el cálculo. ¿Será que si hay una máquina que lo hace, entonces ya deja de ser humano, etcétera? Entonces, eh, obviamente, en este tema de Alan Turing y todo lo que desarrolló, da para muchas charlas más. Y algo también muy interesante y curioso es que justamente sea un matemático el que es considerado el padre de la informática. No creo que sea casualidad de que el padre de la matemática pues no haya sido de pronto un químico o un filósofo, no sé, sí, sí, sin sonar despectivo para nada, sino es interesante que casualmente o convenientemente, no sé, el padre de la matemática, perdón, de la informática como tal y el desarrollo tecnológico de hoy en día, pues sea un matemático. Y eso como que evidencia de alguna forma esa relación más intrínseca que hay una respecto a la otra. Entonces, eso era lo que mencionaba al principio, de que no quería
enfocarme simplemente como que las matemáticas son la base de todo y que sin las matemáticas pues uno no puede prender un computador, etcétera, sino que en el fondo hay una relación más profunda y más recíproca entre la tecnología y las matemáticas. Y el hecho de que el padre de la informática sea un matemático, pues lo evidencia. Después de este desarrollo informático que hubo en la década de los 40, 50, etcétera, pues ya los ordenadores y los computadores permitieron avanzar también un montón puramente en matemática. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, calcular los dígitos de pi, ¿sí? Si no estoy mal, hasta el día de hoy creo que se conocen como 63 billones, si no estoy mal, de dígitos de pi. Creo que el último se encontró en el 2021. Entonces, que seguramente sin un ordenador, pues de pronto no lo tendríamos en este momento. No sé si no fuera posible o no, de pronto a largo plazo sí, pero observen cómo con todo esto que hizo Turing y toda esa cadena de sucesos, llegamos a hoy en día a tener un ordenador que permite calcular los dígitos de pi, ¿sí? O por ejemplo, saber cuál es el número primo más grande que conocemos hoy en día. O sea, son infinitos números primos, pero es interesante saber cuál es el más grande que tenemos hoy en día. Creo que si no estoy mal, el año pasado se encontró el último número primo, que tiene más de 41 millones de dígitos, ¿sí? Eh, entonces, claro, ese poder tecnológico e informático pues está ayudando eh, a las matemáticas, ¿sí? Al desarrollo matemático, que de pronto pues la mente humana no tiene la capacidad de hacer esos cálculos, pero pues no significa que esté mal que una máquina lo haga por uno, ¿sí? Entonces, yo creo que el punto es más que ver si una nueva tecnología va a reemplazar o no la capacidad humana, es ver de qué manera podemos adaptar o convivir con esa nueva tecnología y potenciar la capacidad humana. Sí, que esa es pues, la cuestión filosófica hoy en día y es, bueno, la inteligencia artificial va a reemplazar los artistas, va a reemplazar los fotógrafos, no sé, ya de pronto lo que hay que es reinventar el trabajo del fotógrafo, más no es que se vaya a acabar los fotógrafos, porque igual una inteligencia artificial podrá crear una super imagen, pero sin las instrucciones correctas no lo va a poder hacer mejor. Entonces, igual ya el fotógrafo es el que tiene el conocimiento y la experiencia para saber qué ajustar para de pronto crear imágenes, no sé, si me hago entender, porque eso es algo que pasó también cuando surgieron las primeras calculadoras en los colegios. Entonces, en Europa hubo un, un problema y es que los profesores decían, pero pues ya, ¿qué sentido va a tener enseñar matemáticas si los estudiantes tienen una máquina que les va a hacer las operaciones? Y pues observen que no, observen que hoy en día la calculadora es un elemento, pues no indispensable, pero sí bastante útil en una carrera de ingeniería, en una carrera de matemáticas en un principio, para pues facilitar cuentas, pero eso no quita el valor de entender la conceptualización que hay en el fondo. O sea, yo puedo tener una herramienta para hacer cálculos, pero pues yo necesito saber qué tipo de cálculos hacer y cómo interpretar esos resultados. Entonces, a eso quiero como llegar un poco y es la forma en que la tecnología puede aportarnos, replanteando como la labor que el hombre tiene. Otra aplicación de la capacidad de cómputo de las matemáticas, que acá es un poco también ya filosófico, es hacer demostraciones mismas. Lo que tenemos acá es el teorema de los cuatro colores, que de hecho su demostración se hizo a partir de ordenadores. El teorema de los cuatro colores me dice que yo puedo tener, no sé, regiones como un mapa, por ejemplo, y con solo cuatro colores puedo colorear esas regiones sin que haya dos regiones adyacentes con el mismo color. Entonces, la forma de mostrar eso se hizo mediante, eh, pues, con ordenadores, ¿sí? Entonces, eh, ese sería otro enfoque de los ordenadores, hacer demostraciones matemáticas. Otro enfoque que tienen los ordenadores en cuanto a las matemáticas es tratar de buscar contraejemplos. Entonces, eh, no sé si esto sea claro para todos. El hecho de escribir 2n es igual a p más q, considerando p y q primos. Entonces lo que estoy viendo acá es que este número par lo estoy escribiendo como la suma de dos números primos. Y pues para los que de pronto no lo recuerdan, no lo saben, esto hace referencia a la conjetura de Goldbach, que me dice que todo número par mayor a 2 siempre lo puedo escribir como la suma de dos números primos.
hasta el día de hoy no se ha demostrado si eso es cierto o es falso. Entonces, ¿de qué manera un computador me sirve a mí? Pues yo puedo ir probando números pares y ver si soy capaz de encontrar uno que no se pueda escribir como la suma de dos números primos, por ejemplo. Entonces ya puedo dejar un computador trabajando en eso mientras yo me enfoco en tratar de demostrarlo mediante mi teoría matemática. Entonces, eso es como otro enfoque, otro aporte que puede tener la tecnología y la informática principalmente en el desarrollo matemático. Calcular dígitos de pi, calcular el número primo, hacer la demostración de un teorema o buscar un contraejemplo de una conjetura. ¿Sí? Acá, esta es otra conjetura, la conjetura de Colás, que lo que me dice es que si aplico esta operación a cualquier número natural, siempre va a llegar al mismo ciclo, o sea, siempre se va a repetir. Simplemente lo que me dice es, tome un número natural y si es un número par, divídelo entre 2. Si es un número impar, multiplíquelo por 3 y súmele uno. Y a ese resultado vuelve a aplicar esa función. Y si yo itero esta función, siempre va a llegar al mismo ciclo, o sea, siempre va a llegar al uno. O sea, sin importar del número en el cual yo empiece, si yo le aplico esta serie de pasos, siempre voy a llegar al mismo bucle. Nuevamente, esto no se ha demostrado aún, entonces la informática y la tecnología pues me puede facilitar tratando de buscar un número que no cumpla eso, por ejemplo, ¿sí? Y un último enfoque, también interesante en cuanto a la tecnología y la informática, es la visualización de conceptos. Entonces, eh, antiguamente o anteriormente se creía que el concepto de diferenciabilidad y continuidad estaban muy de la mano, que si yo tenía una función continua era derivable y si era derivable era continua, y se pensaba y se creía eso. Pero luego se analizó que no necesariamente es así. Si yo tengo una función continua, no necesariamente es derivable, ¿sí? El ejemplo pues, típico es el valor absoluto. El valor absoluto es una función continua, pero que en x igual a cero no tiene derivable, no es derivable esa función en ese punto. Entonces, Ballestras construyó su famosa función de Ballestras, que es una función continua en todo punto, pero que es derivable en ninguno. Es decir, es una curva continua que no se rompe, pero que de alguna forma yo no puedo saber la dirección de esa función en ningún punto. Él desarrolló, pues, teóricamente esa función, él la justificó con conceptos de análisis y tenía su expresión, se tenía su formulación. Pero claro, en esa época, ¿cómo se podría visualizar? Porque algo bonito es poder visualizarla. Claro, sin quitar mérito del desarrollo conceptual, obviamente, pero uno dice, bueno, listo, sí, esa función posiblemente, o posiblemente no, esa función efectivamente usted demostró que es continua en todo punto y diferenciable en ninguno, pero ¿qué forma tiene esa función? ¿Cómo podemos imaginarnos una función que cumpla eso? O sea, ¿qué estructura tiene? Entonces ahí es donde viene la tecnología, por ejemplo, que permite visualizar ese tipo de conceptos un poco abstractos que sin herramientas informáticas lo podríamos visualizar. Entonces, la forma que tiene una función de ese tipo es esta de acá, ¿sí? Que tiene un comportamiento fractal. Entonces, acá podemos ver cómo la tecnología, la informática, pues apoya pues, a las matemáticas al permitir visualizar conceptos que pues, son muy abstractos. ¿Sí? Entonces, esos son como algunos enfoques que me parecieron muy, muy bonitos y muy importantes de la informática y la tecnología dentro de las matemáticas. Y pues ya para finalizar, ya llegando a tiempos actuales, pues hoy en día con la inteligencia artificial y con la computación cuántica, entonces, eh, aparte de la relación obvia que hay entre matemáticas e inteligencia artificial, que usa álgebra lineal, que usa estadística, etcétera, o sea, aparte de esa conceptualización y parte teórica que requiere la inteligencia artificial para funcionar, eh, quiero enfocar más que todo como en la conceptualización para plasmar lo que se quiere mostrar. Es decir, por ejemplo, la computación cuántica. La computación cuántica ha surgido como un concepto, como una idea de considerar que los bits ya no van a ser simplemente unos y ceros,
sino que yo puedo superponer ciertos bits y desarrollar una teoría matemática que demuestre que un ordenador construido bajo esa tecnología va a ser mucho más óptimo. ¿Qué es lo que hace falta hacer? Pues tener la tecnología para plasmar esa conceptualización. Así como Alan Turing tuvo la idea de la máquina de Turing y sentó las bases para los ordenadores actuales, fue con el tiempo que hubo la tecnología para armar esos ordenadores actuales. Asimismo, en este momento tenemos la conceptualización de la computación cuántica y poco a poco ha surgido tecnología para llevar a cabo esa conceptualización, ¿sí? Para tenerla e ilustrarla. Entonces, obviamente, las matemáticas no solamente ayudan o aportan a la tecnología desde el sentido teórico, desde el sentido de las cuentas, si uso álgebra lineal o uso estadística, sino que también permite una conceptualización y una formalización de cómo de desarrollar esa tecnología. Entonces, ¿cuál es como el detalle? Pues que claramente hay diferentes posturas respecto a la utilización de la tecnología y de la informática en la matemática, porque muchos consideran que, por ejemplo, una demostración que usa un ordenador no es una demostración o no es 100% correcta, porque acá viene el tema y es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un computador cometa un error inesperado? O sea, ¿cómo sé que ese algoritmo que yo construí es 100% fiable y que el resultado y la demostración que me está dando es 100% efectivo? O sea, ¿cómo formalizo la capacidad de cómputo de un ordenador? ¿Sí? O qué pruebas en distintos ordenadores debemos hacer para dar por válida una demostración, ¿sí? O sea, cuál es acá como el nivel de confiabilidad que tiene la máquina al momento de dar una respuesta. Entonces, pues ahí ya nos vienen temas filosóficos para debatir y decir, bueno, si la demostración de sus ordenadores, eso es válido o no es válido, o es igual de valioso o no. Entonces, allá entra como el debate, la postura de cada persona porque otra cuestión también epistemológica fue cuando Turing, que se aplica hoy en día, hizo su prueba de Turing y es cómo identificar cuándo estoy hablando con una máquina y cuándo estoy hablando con un humano. Entonces Turing también desarrolló como ese test para tratar de diferenciar si las respuestas que me está dando o que yo estoy leyendo vienen de un humano o de una máquina. Entonces, de esa manera como filosófica y epistemológica se sigue relacionando las matemáticas con la tecnología. Entonces, pues como conclusión de esta charla, vemos que pues, las matemáticas y la tecnología no solo es una relación de que uso matemáticas para hacer cuentas y construir máquinas y ya, sino que una siempre ayuda a la otra, siempre hay una relación más profunda que solo hacer cuentas y cálculos para avanzar. Y bueno, acá podríamos mencionar varios ejemplos más, obviamente, varias relaciones importantes, pero pues consideré que estas eran como las más ilustrativas para entender esa recíproca relación entre matemáticas y tecnología. Gracias, no sé si ha sido claro, si tengan algunas preguntas, pues aquí ya las escucharé y trataremos de responderlas de la mejor manera posible. Profe Esteban, muchas gracias por tu charla. Claro que sí. Abrimos entonces espacio para las preguntas que puedan surgir. Pueden escribirlas o André, bien puedas. Gracias, Carito. Gracias, Esteban. Qué bonita charla, muy, muy bonita. Muchísimas gracias. Esteban, tengo una pregunta. Usted nos mostraba como todos los casos donde la computación puede ayudar a la matemática. Bueno, realmente está bien bonito como usted nos lo decía, pero quizá en qué casos o habría algunas situaciones que uno podría imaginarse donde la computación sea ineficiente para la matemática, ya no puede ayudarla. O sea, en cuáles casos sí no podría ayudarla por ahora, por ahora, por ahora. Entiendo. Gracias, profe, por la pregunta. No, no es para nada sencilla. Yo primero abordaría tratando de entender
en qué sentido ha sido beneficiosa la tecnología en la matemática, y es por ahora haciendo cálculos de alguna manera, es decir, algo que se le escapa de pronto a la capacidad mental o a la capacidad intelectual del hombre, del humano, al hacer cuentas, al hacer operaciones de pronto con bastante capacidad de datos que un ordenador pues, lo puede trabajar fácilmente. En ese sentido, pues es bastante útil. Cuando de pronto un ordenador no sea tan útil, yo siento que de alguna forma eh, la esencia matemática humana sería la búsqueda de relaciones o de ciertos comportamientos que hay en el fondo. Claro, uno puede tener, no sé, un algoritmo de machine learning o inteligencia artificial que me trate de relacionar o de correlacionar algunos conceptos, qué sé yo, pero yo siento que se quedaría corto un computador o una tecnología cuando trate de ir más allá y de vincular o de asociar diferentes áreas de las matemáticas. Por ejemplo, se desarrolla el teorema chino del resto. Entonces, simplemente fue una teoría que se hizo antiguamente en China, les pareció algo divertido de hacer y ya, pero hoy en día se encontró que eso sirve, por ejemplo, para la criptografía y la seguridad informática. Entonces yo siento que ese tipo de relaciones, esa forma de aplicar y de relacionar y de decir, vea, esta herramienta o este concepto matemático, si lo veo desde ese punto de vista, lo puedo aplicar de esta manera. Ahí una tecnología de pronto no es tan útil. Es decir, claro, va a ser útil para hacerlo, pero para yo haber llegado a esa visualización, siento que es un trabajo más humano desde el punto de vista de la experiencia, desde las necesidades que uno tiene, porque vimos que desde la necesidad de dividir el terreno se logró, por ejemplo, llegar a la conceptualización del teorema de Pitágoras. Pero una máquina, ¿qué necesidad tiene? O sea, ¿qué le motiva a una máquina a de pronto relacionar o avanzar en concepto, a enriquecerlo? Creo que ahí de pronto no sería tan útil dejar eso en manos de un computador, y siento que por ahora podría perjudicar como el desarrollo matemático de ese sentido. No sé si sea clara y satisfactoria la respuesta, Henry. No muchísimo, Esteban. O sea, sí, es muchísimo, es muy, muy clara, es muy satisfactoria. Muchísimas gracias, sí entiendo el punto. Entonces, por ahora, las computadoras, como se lo plantea Esteban, repiten procesos, pero en el momento de crear cosas, o sea, realmente originales, ahí es donde está el desafío, que por ahora no lo hacen. Y bueno, o sea, ese desafío de crear, esa intuición, aún no lo tienen, es a lo que se refiere. No, Esteban, genial, Esteban, muchas gracias. Sí, sí, y totalmente de Listo. acuerdo con su punto de vista. Muchísimas gracias. Súper, le agradezco. Sí, Julián, siento que, bueno, sí, siento que como esa necesidad del hombre de solucionar sus problemas es una motivación que nos va a diferenciar de las máquinas en cierto punto. O sea, ok, una máquina pues va a repetir lo que sea que no le diga, pero pues en el fondo el hecho de no tener como una problemática, de verse en peligro de cierta forma humanamente, pues les lleva a avanzar y a construir diferentes herramientas, tecnologías, soluciones. En cambio, pues la máquina se limita a trabajar con lo que uno le dé. Entonces, pues, bueno, ese es como venga, mi punto de vista. ahora sí le damos paso a Julián, que tiene mano levantada. Vale, Julián. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, yo estaba pensando lo que dice el profe Andrei y de pronto y lo que dijo Esteban, algo que no hace la máquina es fallar. Y es una contradicción a lo que, digamos, uno como artista podría tener. Cuando uno hace una grabación, lo que le da el sentido de lo bonito, que suena un merengue, que suena una tonada de piano, es que mínimamente el artista falla. Entonces no lo va a hacer a tiempo, no lo va a hacer con las notas requeridas. En algún momento el maestro siempre tiene que fallar, por más maestro que sea. Mientras que uno crea un algoritmo para que nunca falle, para que sea perfecto. Entonces, a lo que veis que de pronto, con respecto a lo que dice el profe Andrei, emular el sentimiento va a ser un poquito complicado desde la máquina.
No sé hasta qué punto se puede hacer. Y me parecería muy loco. Yo creo que el día que se emule el sentimiento de una fotografía, de una canción o de una interpretación, ese día sí se va a acabar el arte. Hasta ahorita no, porque la máquina está trabajando con una contradicción que es no fallar, pero el artista trabaja con el fallo. Esto suena chévere, porque, es que fallo aquí en el golpe, pero es que suena muy bien. Entonces, yo como que quería hacer ese aporte y le quería preguntar eso a Esteban. ¿Usted en qué momento creo, el profe Andrei o la profe Caro, que la máquina comience a emular el sentimiento? Porque puede pasar, yo creo que puede pasar. Entonces, esa era como mi pregunta, anexión a lo que se está diciendo. Muchas gracias. Gracias, Julián. Eh, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Parte de la naturalidad y de la belleza de muchas cosas, pues vienen como de saber que viene de la esencia de un humano, que de pronto el golpe de la batería, no sé, en su caso, no siempre es constante, sino que a veces le pega un poco más fuerte, un poco más suave, y esa variabilidad ya como una esencia, como un toque más llamativo. Y claro, la perfección pues, puede ser aburrida en ese sentido. Y, y bueno, no sé si la máquina en qué punto comienza a dejar de fallar o quitarle como esa naturalidad, pues tal cual como usted lo está diciendo, cuando ya que nosotros tengamos una máquina que haga todo perfecto, pues estaría bien para... Yo creo que más que la máquina falle o no, es saber para qué necesitamos que falle y para qué no. Porque claro, si yo hago un algoritmo que me lleva a la luna, pues no quiero que falle. Pero si voy a hacer un algoritmo que cree una composición musical, pues de pronto, como usted dice, no requiere la perfección, sino cierta naturalidad. Entonces, yo creo que el tema sería saber cómo aplicar, como igual mencioné anteriormente, es tratar de aprovechar las herramientas informáticas y la tecnología en pro al avance humano y que no nos sobreponga ni nada, sino que nos potencialice. Y un aspecto importante tener en cuenta lo que usted dice, por ejemplo, en cuanto al arte, no sería conveniente tener una máquina perfecta, porque pues ese no sería como el sentido. Si yo quiero una máquina perfecta en otros aspectos, no sé. Entonces, yo creo que el punto sería en qué aplicarla, en qué usar las herramientas que tenemos. Andrei, Gracias, Carito. No, es cortito y es mencionar que existe un término para hacer fallos, pero que llevan a cosas provechosas y se llama serendipidad. Y la máquina pues no permitiría eso. Ese serendipidad, el ejemplo más famoso tal vez es lo de la penicilina, que simplemente él está buscando otra cosa, lo dejó ahí y después llegó y se dio cuenta como que por casualidad encontró algo muy bueno. Entonces, eh, es simplemente que el término para cuando se falla, pero ese fallo produce un beneficio, un provecho, se llama serendipidad. Se llama serendipidad. Simplemente esa mención. Perdón. gracias Andrei, súper ese aporte. Cristian, te damos la palabra. Bueno, pues es aquí como por decir algo más y es Esteban cuando decía lo de las demostraciones que se basaban bueno, en usando el computador y todo esto, más la asistencia que también actualmente da la inteligencia artificial, em, es algo que me deja pensando a veces y es, todo se basa en cómputo, ¿no? Al final, pues, de ahí debe salir la palabra de cómputo, que son pues, operaciones y todo esto. Y estamos diciendo que podemos resumir casi todo en cómputo, en operaciones. Estamos diciendo eso, estamos diciendo que en realidad después de que cada vez que íbamos a hacer una demostración decíamos que la podíamos hacer de diferentes formas, después la podemos resumir en lo que viene siendo el cómputo, en computar, y es complicado porque aunque una inteligencia artificial, bueno, pareciera que fuera muy humana y todo esto y que da respuestas tan complicadas,
estas se resumen en cómputo. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Si las demostraciones o si las respuestas se basan solamente en cómputo o en cálculos, eh, de alguna forma, claro, yo digo que sí, porque pues la máquina lo que está trabajando son algoritmos, o sea, lo que está haciendo la inteligencia artificial es un algoritmo de fondo que se está ejecutando y pues un algoritmo es una serie de pasos, cálculos que hace para dar una respuesta. O sea, no podemos decir que la máquina tuvo una reflexión profunda para tratar de llegar a una respuesta. Simplemente a partir de la información que obtuvo, hizo una serie de cálculos y algoritmos para dar una respuesta. Entonces, eh, yo creo que también sería una de las limitaciones de la máquina al momento de, si uno quiere demostrar un teorema un poco complejo, más abstracto, más conceptual dentro de la matemática, porque lo que está trabajando la máquina en sí, pues son respuestas que vienen a partir de cálculos y de cómputo que no, que no tiene, como dije anteriormente, como esa relación, esa experiencia de tratar de juntar teorías o ir un poco más allá, sino que se limita a esos cómputos que está haciendo, esos cálculos. Entonces yo siento que sí, que de alguna forma, pues la inteligencia artificial es simplemente la respuesta de operaciones, de algoritmos y de cálculos eh, pues, para llegar a lo que nos dice, a las respuestas que incluye. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Cristian, quedó claro, digamos, la postura de Esteban. Y entonces de pronto van por ahí escribiendo para ir cerrando. Bueno, chao. Felicitaciones a Esteban. Muchas gracias, profe, le agradezco. Qué gusto que esté acá presente. Bueno, Y a todos, muy obviamente. interesante la conferencia. Porque tengo que tomarme un tinto contigo para entender otras cosas. Con mucho gusto, profe, claro que sí. Gracias, profesor, muy amable. Con gusto, profe. Muchas gracias a usted. Bueno, mientras por aquí van también pues escribiendo, eh, yo como moderadora usualmente trato de evitar conversar, pero realmente pues quiero felicitarte. Hay una charla la charla que haces me parece muy interesante. Quiero quedarme con unas frases que tú dijiste y es, por ejemplo, cuando en alguna época había esa habilidad de hacer cuentas, ¿cierto? Como que el experto era el que hacía cuentas, no sé, manualmente, y luego pasamos a una herramienta que llamamos Abaco, y luego cuando llega una calculadora y te hace eso en un tiempo pues, más limitado, yo supongo y estoy pues muy segura, ahí los matemáticos tal vez pensaron, entonces, ¿qué son las matemáticas? Si ya lo que yo hago lo hace una máquina. Y eso que dijiste en la charla a mí me trajo al presente, que es el debate que tenemos tan interesante hoy, en el que ya hemos, digamos, entrado en esos terrenos como matemáticos de decir, es que la tecnología es una aliada, no es una enemiga, nunca lo ha sido. Por eso tu charla en esa recíproca relación es tan interesante. Entonces, como que esos retos que tenemos en la historia de las matemáticas, y creo que esta generación aún más, en que tenemos que estar redefiniendo entonces qué son las matemáticas, ¿sí? Si ya un clic hago hace algunos años saber de pronto las reglas de derivación y dominar todos los cálculos era mostrar conocimiento matemático y a veces creían que eso eran matemáticas, pero ya eso se ha tenido que replantear. Entonces, digamos que a mí me surge una pregunta y es que efectivamente el uso de la tecnología en las matemáticas está implicando en nosotros el desarrollo de otras habilidades. Entonces, podríamos pensar que nuestro trabajo en esta disciplina tan hermosa es crear matemáticas.
Es decir, hacer lo que no hace una herramienta que nos ayuda a que seamos más rápidos, pero nuestra responsabilidad ya viene a redefinirla como que debemos es irnos a crear matemáticas. Gracias, profe Carlos, le agradezco mucho. Sí, claro, es como tener esa labor, esa responsabilidad de tratar de estarnos diferenciando de la tecnología y de lo que puede hacer, que tal cual. Entonces ya las personas que hacen los cálculos o que sabían derivar o qué sé yo, llega una máquina que lo hace, entonces, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre una calculadora de usted y la calculadora antes lo hace más rápido y es más fiable? Pero entonces, yo creo que la labor que tendríamos como matemáticos es, primero, tal cual, no ver a la tecnología como una competencia, sino todo lo contrario, verla como una forma de aprovecharla y avanzar y potencializar los conceptos matemáticos. Y la labor de nosotros, pienso yo, es como seguir buscando relaciones y ampliando la conceptualización, o sea que a la larga, tal cual como dice la profe, es hacer lo que la máquina no puede hacer y es seguir como manteniendo esa esencia humana, seguir manteniendo esa responsabilidad de cuestionarnos, de tener una necesidad y crear nuevos conceptos, de juntar una teoría con la otra, de seguir avanzando, que eso va a permitir que tanto la matemática en sí misma como la tecnología avance e ir de la mano de la tecnología, porque pues claramente nosotros podemos tener muchas ideas, pero claramente si queremos plasmarlas, pues la tecnología va a tener que estar ahí de la mano, que eso se lo dejamos a la tecnología. Entonces, si la labor del matemático, yo creo que es como tratar de avanzar en cuanto a esa conceptualización y tratar de avanzar en esas nuevas ideas para, para, para avanzar, más que los cálculos o más que ciertas operaciones, es tener esa creatividad de desarrollar. Así como dije, ya el fotógrafo de pronto no es el que tome la foto en sí, pero sí es el que va a orientar cómo crear esa nueva foto. Entonces ya de pronto los matemáticos no van a hacer los cálculos en sí, pero sí van a orientar a qué lado ir aprovechando la forma de poder calcular eso de forma rápida. Entonces creo que es como la responsabilidad de tener la guía y de decir, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar esto y hasta dónde lo vamos a llevar y qué ideas tenemos y qué creatividad vamos a tener para avanzar? Siguiendo estudiando matemáticas, obviamente, o sea, los conceptos, saber qué es una derivada, saber cómo se integra, obviamente eso va a seguir siendo siempre importante para poder seguir, saber, si yo sé integrar, pues puede que yo no integre, pero yo necesito saber qué es, cómo se hace para yo poder aprovechar, sé que ya lo puedo hacer más rápido, pero lo necesito saber y así pues avanzar, obviamente, y crear cosas pues, nuevas. Y pues esa es como la responsabilidad de nosotros, pienso yo. Gracias, Esteban. Cristian, tienes la palabra. Sí, yo iba a decir a la profe que la inteligencia artificial yo la utilizo todos los días, bastante. Y si algo he aprendido es que aunque tenga todas las respuestas, no siempre son las correctas, la mayoría de las veces. Y algo que digamos que pues yo veo que es muy importante, no es solo preguntarle cómo se hace esto o cuál es la respuesta a esto, sino es tener el conocimiento y el criterio de ver que sí está bien y que más o menos que sí está entregando las cosas como son. O sea, y la otra cosa es que aunque ya esté la información ahí, aunque ya se haga así como las calculadoras y todo, muy pocos van a saber más o menos esas herramientas cómo se van a utilizar bien. O sea, el prompt correcto solo lo sabemos nosotros cuando vamos a averiguar algo de matemáticas. O sea, como tal, no va a venir alguien aquí, digamos, no sé, que sepa que sea un experto, pero digamos ya como en algo de español, a averiguar cosas como muy específicas de matemáticas. En realidad los encargados vamos a seguir siendo nosotros. Y de discernir de que si está bien o mal, pues igualmente, desde que tengamos el conocimiento también, ¿no? Gracias, Cristian, por tu aporte. Bueno, por aquí la profe Liz nos escribió, felicitar a el profe Esteban por la charla. Julián, de acuerdo con Cristian, también en el último comentario. Eh, no sé si haya alguna otra participación.
Si no, profe Esteban, agradecerte este espacio en el que nos diste esta charla. Realmente apreciamos estos espacios en donde podemos conversar alrededor de las matemáticas. Creo que eso nos genera a nosotros reflexiones importantes como activos en la academia matemática, tanto en la docencia como también en la investigación. Esto nos moviliza siempre a repensar sobre el oficio y la disciplina que tanto amamos. Entonces, muchas gracias. No, profesor, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por este espacio, por conectarse esta horita a conversar alrededor de las matemáticas. Nos vemos dentro de 15 días nuevamente. Estaremos enviando el enlace y el tema con el que trabajaremos. Feliz tarde a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde.